Alejen, paz y bendiciones del Eterno. ¿Cómo estás? En nombre de nuestro abacados Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro amado Rey, Yahshua Hamashiach, y de todos los hombres y mujeres del Israel del Sur, tengo el honor y el placer de darte la más cordial bienvenida al canal teocrático de Yahweh en América, Israel del Sur. Soy tu amigo, tu hermano David Ben Abraham, y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Vamos a ver nuestro corto. Adelante. Veamos los porqué, las causas por las cuales un país pasa de ser el más rico de toda la tierra a convertirse en el país más pobre de todo el planeta Tierra. ¿Cuáles son las causas, las condiciones para generar tanta pobreza desde tanta riqueza? Esa es parte de la realidad venezolana. La pregunta que nosotros nos queremos hacer es la siguiente, y la que le hacemos también a usted. La realidad de una nación, de un país, es cambiable. ¿Es posible cambiar la realidad de una nación o no es posible? Para ello, vamos a ver como respuesta a esta pregunta unos cortos que nos van a servir de referencia, de ejemplo de cómo naciones desde la pobreza, surgidas desde la pobreza, han podido cambiar su realidad y hoy día son las naciones más poderosas, desarrolladas social y económicamente de todo el mundo. Adelante. Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus 5.6 millones de habitantes. Es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo, el lugar que produce más millonarios, y es el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio del Economist Intelligence Unit. Pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro. Tras dejar atrás el dominio británico y lograr la independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un estado autónomo liderado por Lee Kuan Yew, quien dimensionó y ejecutó el éxito económico que hoy en día goza Singapur, invirtiendo en la gente, en el capital humano. Ahora, quiero que presten atención a los siguientes datos importantes sobre Singapur, para luego hacer una correlación y entrar en la materia que nos compete. Cuando en 1959 Lee Kuan Yew se convirtió en primer ministro, la renta per cápita del país apenas alcanzaba los $500. 5 décadas después es de más de $56,000 por cabeza. Poco tiempo después se creó la Junta de Desarrollo Económico de Singapur para diseñar e implementar una serie de medidas económicas. Apostaron por el sector secundario, iniciando una próspera etapa de industrialización. Esta visión se vio recompensada en los años 70 al lograr atraer capital extranjero de compañías petroleras y convertirse en uno de los mayores centros de refinado de petróleo del mundo. En la actualidad, Singapur es uno de los líderes mundiales en multitud de industrias con un valor añadido, como es el caso de la industria petroquímica. Y el país también es el quinto del mundo en millonario, pues casi 9 de cada 100 de sus habitantes tienen fortuna de más de $1 millón. De hecho, según los reportes de Barclays, Antes de poder hablar del presente de Dubái y de tener una visión de su futuro, tenemos que entender primero su pasado.
En los años 50, Dubái era una pequeña ciudad sin ninguna importancia, en la que la mayoría de sus habitantes eran pobres y donde las principales actividades eran la pesca y la extracción de perlas. Hasta que de repente, ¡boom!, se descubre el petróleo en Dubái en 1966. Pero quiero que prestes atención a esto. En Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ya se había descubierto el petróleo en 1958, es decir, 8 años antes. De hecho, Abu Dhabi tiene más del 90% de las reservas de petróleo de todo el país. Y te puedo decir que luego de haber visitado ambas ciudades, Abu Dhabi teniendo mucho más petróleo que Dubái, no es ni la sombra de esta última. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logró Dubái ser la ciudad de más crecimiento de todo el mundo? Verás, con el descubrimiento del petróleo, el jeque líder de Dubái aprovechó la oportunidad concentrándose en la economía para modernizar la ciudad. Ya he dicho que Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo. Bueno, tienen 3 segundos para adivinar en qué lugar entre los 10 países con las mayores reservas de petróleo se encuentra Venezuela. ¿En el 10º, en el 7º, en el 5º o en el 1º? Según los datos del libro The World Factbook de la CIA, Venezuela ocupa el primer lugar a nivel mundial en reservas de petróleo. Hay más del llamado oro negro que en Arabia Saudita, que se ve así. Incluso tiene más que en Rusia, no es necesario mostrar fotos. ¿Y qué pasó? Hace solo... Venezuela es un país rico en producción de petróleo. Tiene todo el potencial para volver a ser un país desarrollado. Sin embargo, algunas de sus calles lo delatan como un país pobre que se hunde día a día por falta de inversión en la infraestructura. Según estos ejemplos, la realidad de un pueblo es creada por los mismos seres humanos. Los seres humanos creamos nuestra realidad. Desde la pobreza podemos crear riquezas y desde las riquezas también podemos crear pobreza. Naciones pobres hoy son ricas gracias a su esfuerzo. Naciones ricas hoy son pobres, como Venezuela, gracias también a un gran esfuerzo para ir creando la pobreza. Entonces, estos dos esfuerzos, un esfuerzo humano para crear riqueza, para crear desarrollo social, y un esfuerzo humano para crear pobreza, miseria social, vamos a ver las causas. Vamos a revisar estas causas. Sin duda alguna que las causas por las cuales los pueblos van creando riquezas o van creando pobreza tiene que ver con la religión, la cultura, la política, tiene que ver con esas 3 cosas: la religión, la cultura y la política. La formación cultural de un pueblo es la forma como el pueblo piensa, como el pueblo siente, como el pueblo habla, como el pueblo actúa, su formación cultural. Una pobre cultura, una cultura pobre, por supuesto, no genera riquezas. Una cultura de pobreza no genera riquezas. Y una cultura rica no genera pobreza, sino riquezas. Entonces, por eso es que los pueblos van actuando de acuerdo a su formación cultural. ¿Y cuál es la cultura que se nos ha dado a nosotros desde la entidad política llamada Venezuela? Porque Venezuela no es una entidad natural, sino política.
y como entidad política representada en el Estado y el gobierno, ha ido formando culturalmente a la población, a su sociedad, con un modelo cultural de pobreza. Una pobre forma de pensar, una pobre forma de sentir, una pobre forma de hablar y una pobre forma de actuar. Y en ello entonces vamos creando una visión de pobreza. Esta cultura que nos ha dado el Estado, el gobierno, la entidad política llamada Venezuela, esa cultura la recoge uno de los más grandes escritores de este pueblo, un profeta secular, don Rómulo Gallegos. La cultura es el alma del pueblo, su sentir, que lo va expresando en el canto, en la pintura, en las artes, con sus canciones, con sus cuentos, con sus refranes, va expresando lo que es el pueblo. Y el pueblo, cuando escucha los refranes, el pueblo se va alimentando con los refranes, con las canciones, con los cuentos, ¿no? Las historias. De eso se va nutriendo al pueblo, su cultura. Las obras de don Rómulo Gallegos retrata el alma, el sentir del pueblo. Recoge sus palabras, la palabra del pueblo. Recoge el pensamiento del pueblo. Recoge su conducta en estas obras. Canta claro, Canaima, sobre la misma tierra, la trepadora, pobre negro, ahí se recoge el alma de un pueblo. Recomiendo a la juventud que estudie estas obras, estos clásicos de la literatura venezolana, con sus personajes centrales, porque cada personaje de estos va reflejando una parte del venezolano y la venezolana. La trepadora, que luego algunos escritores y algunos periodistas asociarían al perfil de Blanca Ibáñez, de la otra pareja presidencial, Cecilia Matos, Blanca Ibáñez, recogida en esta obra, La trepadora, según los analistas, según los estudiosos, ¿no? El caso de Marcos Vargas de Canaima, que arriesga su vida en las peleas, que gana fortunas y las tira en los dados, las bota a los dados, o se las regala a cualquiera y dice: toma, cógete toda esa fortuna que yo mañana consigo otra. Y eso lo podemos ver en el liderazgo. Ese comportamiento lo recoge el liderazgo político de una nación. Agarra, toma Nicaragua, toma El Salvador, toma Cuba, llévate ese petróleo, llévate ese dinero. Nosotros aquí tenemos mucho dinero para, miles de generaciones. Vayan, tomen, lleven, esto es de todos, ¿no? Allí tenemos el Marcos Vargas, allí tenemos el Diablo Contento de Cantaclaro, que también no le importa cometer cualquier crimen, no le importa contar de ganar un dinero que posteriormente lo va a botar en una parranda. Desprecia totalmente todo lo que se gana y finalmente termina despreciando aún su propia vida también, la cual se suicida. Entonces ahí va mostrando. Tenemos el caso, por ejemplo, de la trepadora,
lo que llamaron la operación colchón, ¿no? La forma de ir escalando posiciones por el colchón, ¿no? Y todas esas cosas van recogiendo la cultura que nos han dado, que nos ha dado el gobierno, que nos ha dado el Estado, que nos ha dado los medios de comunicación, cuando van presentando cantantes, artistas que logran mucha celebridad, mucha popularidad, como el Conde del Guácharo. Y ya usted solamente basta escuchar al Conde del Guácharo, todas las cosas que dice, para usted comprender el alma de quien se regocija ante estas cosas. El cazador novato, el cazador novato. Ya mucha gente conocerá el cazador novato. El jalabolas, ¿yo? El jalabolas, que va ganando todo lo que tiene, su casa, su hogar, sus propiedades, todo, solamente con el esfuerzo de jalar, ir jalando. Quiero decir que jalabola no es una grosería. No se trata de lo que la mayoría de las personas entiendan. Jalabola era un oficio en las cárceles de la dictadura gomecista, donde algunos presos pobres eran los que jalaban con la cadena una bola de hierro que el preso rico llevaba atada a la pierna con una cadena al pie. Entonces, como el preso rico no quería hacer ese gran esfuerzo de ir cada vez que iba a caminar, jalar la bola, entonces contrataba a alguien para que se la jalara, y a esa persona la denominaban jalabola, el jalabola. Y de allí se hizo popular esa palabra de todas las personas que jalan a los ricos para obtener algún beneficio, entre ellos a los políticos. Hay un libro escrito sobre los grandes jalabolas de la política, los grandes jalabolas de los presidentes, de los próceres, y las palabras de halago, bueno, unas cosas insólitas que han dicho para ganar algún mérito. El otro problema del alma, de esta formación que nos han dado para crear este pueblo, es la religión. La religión como nos las han dado, la religión, en fin, debería de ser una sola, porque la religión debería de ser como la matemática, porque si la religión predica la verdad, no pueden haber dos verdades opuestas sobre un mismo tema, ¿no? Entonces, debería de haber una sola, la religión del pueblo. Pero hay muchísimas religiones, pero todas ellas coinciden en una cosa, de que todas las soluciones son para un futuro remoto, todas las cosas se van a solucionar cuando Cristo venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y nos va a recoger acá en la tierra. Primeramente vamos a ser transformados y vamos a ser llevados al cielo, mientras se destruye todo el planeta Tierra, completamente destruido, y se va a crear un nuevo planeta Tierra y un nuevo cielo. Y entonces vamos a venir de allá de regreso, entonces, para habitar en esa nueva tierra. Por lo tanto, si esta tierra va a desaparecer y todas las obras que hay en ella, entonces, ¿de qué sirve que nosotros nos dediquemos a engrandecer nuestro patrimonio, a crear empresas, industrias, comercios? ¿De qué sirve entonces crear urbanismo? ¿De qué sirve generar economía? No sirve de nada, debido a la proximidad de la venida de Cristo a la tierra. ¿Vio? Entonces, cuando eso cala en el alma del pueblo, el pueblo se entrega al conformismo y a la expectativa.
Y esta herencia nos viene de más de 2000 años. Las primeras comunidades cristianas, el nacimiento del cristianismo, con el rabino Shaul, una insistente predicación de una verdad absoluta que no puede ser rebatida por cuanto es la palabra misma de Dios, que no puede fallar en ninguna manera. Al ser la palabra de Dios no tiene discusión y no tiene error. El que tiene mujer, el que tiene pareja, el que esté casado, que tenga un matrimonio, viva como si no lo tiene. O sea, despreocupado totalmente de sus responsabilidades matrimoniales o familiares. Viva así de esa forma, entregado solamente a la oración. El que tiene negocios, como si no lo tiene, despreocupado también de eso. O sea, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad con el negocio, no tratando de mejorarlo, de surtirlo, de engrandecerlo, de expandirlo. No se mete en eso, porque Cristo está ya. Su llegada está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Si está a la vuelta de la esquina, pues no tiene sentido ocuparse en los negocios, porque si Él llega, que está a la vuelta de la esquina, ya va a entrar, está casi en la puerta, entonces no te va a conseguir entretenido en los negocios, en las cosas materiales. Comunidades que se entregaron a vivir en la pobreza, esperando la llegada de Cristo, que tenía que ser en vida de ellos. O sea, esa llegada de Cristo no es escatológica, no lo es. No es la llegada de Cristo predicada por el rabino Shaul, no era para un futuro en los próximos años, en los próximos siglos, no estaba hablando de una llegada de Cristo para los tiempos postreros. Estaba hablando de una llegada de Cristo revelada por Dios a través del Espíritu Santo a la vuelta de la esquina, donde Él mismo iba a participar, viendo con sus ojos físicos la llegada. Él mismo iba a ser transformado junto con los demás que le estaban escuchando, y las personas difuntas de su tiempo también iban a ser resucitadas también, y entonces ellos que estaban vivos, Él principalmente y sus oyentes, no está hablando de personas en el futuro, sino de quienes de su auditorium, serían arrebatados y llevados a las nubes para dar recibimiento a Cristo en el aire. Si a alguien se le ocurría poner en duda esas palabras y asegurar que no llegaría en ese tiempo, pues por supuesto aquella persona inmediatamente era etiquetada como una persona incrédula, como una persona que no tiene fe, como una persona que no acepta la verdad revelada desde los cielos a través del santo apóstol. Pero luego fueron transcurriendo las décadas y fueron transcurriendo los siglos, y el cristianismo se fue dando cuenta de que esa llegada a la vuelta de la esquina no era como lo estaba creyendo y enseñando a creer el apóstol Pablo. No era de esa forma. Por lo tanto, había la necesidad de ocuparse, de asumir responsabilidades con la familia, con la sociedad y con la nación. Había que involucrarse en transformar la realidad. Las religiones hoy día van formando a los pueblos
para conformarse a la pobreza, para aceptar la pobreza como una voluntad de Dios. Entonces allí tenemos el otro punto. Primero, la cultura. Segundo, la religión. Religiones apocalípticas y escatológicas. Apocalíptica en cuanto que lo que anuncian es el fin, la destrucción, la catástrofe, pero ninguna salida, ninguna solución más que esa solución remota, que esa venida pronta se va corriendo de siglo tras siglo, ¿vio? Entonces otras naciones que no están metidas en eso, entonces sí, ellas se van desarrollando, ellas van ocupándose de ir creando la felicidad, el goce, el disfrute, el paraíso, creando el paraíso. Mientras que las otras sociedades metidas en este modelo cultural de pobreza y de religión de pobreza van creando el infierno en la tierra. Bien. Entonces, el otro elemento, aparte de la religión y de la cultura, es el elemento político. El elemento político que va metiendo toda la sociedad, todo el pueblo, en un conflicto que no conoce fin. Un conflicto donde la población se divide en dos bandos que no dejan de rivalizar en todo el curso de la historia. Acá fueron en un principio liberales contra conservadores. La bandera amarilla en contra de la bandera roja. La bandera amarilla liberal en contra de la bandera roja. Los liberales como estandarte, esa bandera amarilla era la pobreza. Defender la causa de los pobres contra los ricos opresores. El conflicto, el discurso, la agresión, el insulto, la descalificación permanente, la agresividad permanente de un bando y del otro bando. El discurso populista que enciende las pasiones de las masas. Y la destrucción del otro. Si no reconoces el liberalismo y aceptas una nación liberal, entonces tenemos que ir definitivamente y acabar y matar a todos los conservadores. Si no se acepta el modelo conservador y la visión de una nación conservadora, entonces tenemos que matar a todos los liberales. Pero finalmente el camino de la salvación es la conservación. El camino de la salvación es la libertad. El liberalismo es la salvación. Dos salvaciones y un pueblo enfrentado por estos dos bandos. Y luego entonces van a la guerra federal. Y allí gastan fortunas en armas, en municiones, y tiran toda la juventud a la violencia, a la fuerza de trabajo. Los cerebros frescos los tiran a los campos de batalla para que queden tirados allí sus cuerpos para hacer banquete para las aves del cielo, para los amuros, para las aves de rapiñas. Y entonces cuando finaliza aquel conflicto, bueno, queda un ganador. Y ese ganador entonces, las batallas que ganó, donde triunfó, las convierte en festividades nacionales. Y cada festividad nacional requiere un gasto del Estado, del gobierno. Abre las arcas, saca los dineros para la celebración. ¿Qué significa
también entonces convocatoria de todo el pueblo que deja de trabajar, deja de producir para dedicarse a celebrar las supuestas glorias conseguidas en esa batalla, pero todavía no ha finalizado, porque entonces después vienen nuevos bandos, el bando capitalista contra el bando socialista, la guerra de guerrillas, las guarimbas, el discurso encendido de banda y banda, ladrón, estafador, corrupto, de todo lo que se pueda decir, asesinos, de bando y bando, la agresividad, el odio, se van encendiendo nuevamente las pasiones y preparando el terreno para una nueva guerra. Y allí se va un caudal de dinero, una nación socialista. Y si no hay una nación socialista, entonces tenemos que ir y acabar con todos los capitalistas. Si no hay una nación capitalista, tendremos que acabar con todos los socialistas. La guerra fratricida. El ideal de nación no une. El proyecto de nación no une, sino que las ideologías de ambos lados une a cada bando, pero no logra unir la nación en un solo propósito, su desarrollo económico, su desarrollo social, no logra unirlos. ¿No? La política, como otro elemento que va formando una masa humana en la pobreza, en el desastre, en la destrucción. Allí tenemos el elemento político. Y ahí vamos en estos puntos, el punto cultural, el punto religioso y el punto político. Vamos haciendo un diagnóstico de nuestra situación como pueblo, como masa humana, como colectivo, para entender por qué nuestro fracaso, teniendo tantas riquezas, por qué nuestro fracaso. Por último, señalaré la historia. 4 puntos. La historia que nos enseñan desde las aulas de clase, desde los medios de comunicación escritos o televisivos, la mentira como historia. Y entonces cuando nosotros decimos vamos a revisar la historia para saber lo que nosotros somos, porque revisando el pasado vamos a saber por qué estamos aquí en el presente en esta forma y podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Revisemos la historia, pero resulta que la historia la escriben son los vencedores, y los vencedores escriben la historia como les conviene, En este sentido, hay que aclarar puntos históricos, porque se nos ha enseñado de que la guerra de la independencia fue entre venezolanos y extranjeros. Los extranjeros imperialistas españoles, el imperio español, un imperio extranjero que llegó acá a robar, extranjeros que llegaron a robar y a oprimir, y un pueblo nativo de acá que se alzó contra el poder extranjero para expulsarlo de sus tierras. La mentira. La guerra de la independencia no fue entre extranjeros. Fue una guerra entre hermanos. Fue una guerra fratricida. Primer punto que tenemos que saber es esto, de que esos llamados españoles, querramos o no, son nuestros padres. Son nuestros padres españoles. Podemos decir con la boca que no lo son,
que son unos genocidas, que son unos grandes criminales, podemos decirlo con la boca. Pero la verdad está presente en nosotros mismos. Nuestro idioma español, nos dieron su idioma. Parte de nuestra cultura, de nuestros verdaderos valores culturales, provienen de España. Parte de la sangre española va corriendo también por nuestras venas. Sangre española, de raza española. Todavía mucho de lo que ellos nos legaron está presente todavía acá. Nuestros padres españoles. Aún el color de la piel en muchos, la fisonomía. Llevamos a España en los genes, la raza española la llevamos en nuestros genes. Renegar de la raza española es renegar de nosotros mismos. En eso marca la diferencia el imperio, que no lo negamos, el imperio, los Estados Unidos, ¿no? Ellos reconocen a los fundadores como sus padres, nuestros padres fundadores, dicen ellos, ¿no? Porque no podemos negar nuestro origen, porque lo que nosotros somos hoy día, nuestra existencia, se debe a un origen. Sin ese origen no existimos, no existimos sin ese origen. Para nosotros progresar, para salir de la miseria, de la pobreza, primeramente tenemos que aceptar nuestro origen, de donde nosotros genéticamente, biológicamente venimos. Tenemos que aceptarlo, reconocer ese origen y dar gracias a Dios, porque hoy existimos en parte gracias a esa raza, en parte, porque también tenemos que agradecer a la raza negra y a la raza india. No podemos negar nuestro origen. Negar nuestro origen es negarnos nosotros mismos, tenemos que aceptarlo. Y tenemos que ir a un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio en el orden religioso, en el orden espiritual. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar también en el orden político. No podemos seguir sumergidos en esta política, en este modelo, en este sistema político que nos condena a la pobreza, a la miseria, al subdesarrollo. El clientelismo político y el clientelismo religioso. Cada uno con sus promesas. La política con sus promesas y la religión con sus promesas y el clientelismo. Tenemos que salirnos de eso. Entonces, la mentira de la historia. No es cierto que haya sido una guerra contra los extranjeros. Fue una guerra contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, contra nuestra misma sangre. Acá en los campos de batalla de bando y bando, del bando patriota y del bando español, la mayoría de las tropas no eran españolas. Repito, del lado realista y del lado patriótico, la gran mayoría de las tropas no eran españolas de origen. Eran indios, eran negros, eran campesinos, eran mulatos de parte y parte. Fue una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, pero es una guerra que todavía no ha finalizado entre nosotros mismos. Por esas riquezas que Yahweh, nuestro Abacados,
nos ha dado para todos nosotros sin excepción, para todos sus hijos, porque todos biológicamente somos hijos de Dios, creación de Dios, y por lo tanto todos y todas herederos de Dios. Ese es el punto, el diagnóstico que nosotros tenemos que reconocer hoy día. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces esto nos lleva a nosotros a una profunda reflexión interna, los que queremos verdaderamente desde el alma cambiar, que queremos salir de esto, queremos salir de esta pobreza cultural, queremos salir de esta pobreza religiosa, queremos salir de esta conflictividad política y queremos salir de esta mentira histórica. Los que queremos salir debemos pensar, reflexionar. Tenemos que darnos una nueva cultura. Tenemos que darnos una nueva espiritualidad que nos una a todos y nos lleve a un solo propósito: crear la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Crearla. Si nosotros hemos ido creando toda esta realidad de pobreza, de miseria, también nosotros podemos destruir todo eso que hemos creado y empezar a sentar las bases para la creación de una gran nación, porque esa es la voluntad de Yahweh. Haré de ti una gran nación. Te pondré por encima de todas las naciones de la tierra. Ese es su propósito, por encima de todas las naciones de la tierra. Ese es su propósito, esa es su voluntad. La voluntad de Él no es la miseria. Pero ese convertir en una gran nación requiere que nosotros y nuestros abacados estemos unidos en esa misma visión de construcción de esa gran nación. Procurad el reino, primero que todo, y la justicia de ese reino, para que vean y disfruten de todas las añadiduras, que son la salud, la educación, la verdadera cultura, la verdadera espiritualidad, la verdadera hermandad, la verdadera fraternidad, el ser familia, el llenarnos de júbilo y de fiesta por ser familia, por ser hijos todos de Yahweh. Eso es lo que el Abacados me inspire, que yo anuncie, que yo predique. Y a eso está destinado este canal como instrumento de Yahweh para llegar a todos los pueblos. Entonces los pueblos están frente a estas dos opciones. Aquí tenemos el conflicto venezolano, es el mismo conflicto colombiano, solamente que allá está más agudizado, porque es un conflicto armado, pero es el mismo conflicto nicaragüense, es el mismo conflicto de Chile. Y entonces, mis queridos hermanos, vamos creando la pobreza. Nuestra clase dirigente, política y religiosa. Entonces, la clase religiosa, por ejemplo, va la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces una movilización, una gran fiesta, la fiesta de la Chinita, la fiesta de la Virgen del Valle, la fiesta de la Virgen de Coromoto, y son grandes marchas y gente que abandona el trabajo, gente que abandona sus oficios, sus hogares, todo para meterse allí siguiendo ese muñeco, esa muñeca que tiene pies y no camina, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, y tienen que llevarla porque ella misma no puede. Y como dice la palabra, y quienes la cargan son semejantes a ella. Pero entonces se apartan del comercio, de las empresas, de las industrias, de ir generando riqueza, de ir generando bienestar social, para meterse a gastar el tiempo, y no solamente el tiempo, sino también valiosos recursos económicos en algo que no produce nada, que es una mentira. Y luego entonces vienen los políticos,
la dirigencia política, y entonces vamos a las marchas y vamos a la contramarcha. Y sacan al pueblo de los trabajos y lo sacan de los hogares para llevarlos a marchar, a gastar zapatos. Y entonces los dineros que son para crear desarrollo se van gastando, se van tirando por la cloaca. Convertidos en gorras, convertidos en franelas, convertidos en chaqueta, convertidos en propaganda, convertidos en una cantidad de cosas que no produce nada. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo creo que el Eterno nos está hablando, mis queridos hermanos, nos está hablando. Este canal es un canal para despertar la conciencia y la sensibilidad que nos duela. A ver si despertamos y decimos, sí, es verdad, necesitamos cambiar. Pero en ese cambio tenemos también que asumir un protagonismo. Tenemos que involucrarnos, tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, salir de la indiferencia, salir de la neutralidad para militar, para hacer militancia, pero militancia en un proyecto de país, en un proyecto de nación, no en un proyecto de un partido político, no en el proyecto de una parcialidad religiosa, no, sino el país. El proyecto es el país, el proyecto es la nación como proyecto de todos, a llevarla a su máxima prosperidad, a su máximo desarrollo. Ese es el ideal de Yahshua Nazareno, que él titula como el reino de Yahweh, y él como rey. Ese es el proyecto. Ese proyecto acá se titula, ese reino acá se titula Israel. Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Se llama Israel acá en el sur. Si tú optas por este proyecto, estás optando verdaderamente por la vida. Estás optando verdaderamente por la salvación. Por la salvación. Por la verdadera esperanza. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por preferirnos, Israel del Sur. En nombre de nuestros abacados, de su majestad, nuestro rey, Yahshua HaMashiach, te pido, en nombre de ellos y de todos los hombres y mujeres que constituimos este pueblo pequeño ahorita, como un grano de mostaza, pero que va creciendo día a día, cuando hombres y mujeres piden la bandera para exhibirlo en sus perfiles, para decir, yo me identifico con esta nación nueva, con esta nación naciente, con este proyecto. Entonces, te pido, en nombre de este pueblo, en nombre de nuestro Abba, en nombre de nuestro Mashiach, que compartas esta información en tus redes sociales. Compártela para que llegue a mucha gente, para colaborar en despertar la conciencia. Tómate unas horas, regálale unas horas a nuestro abacados, ofréndaselas, son de él, todas son de él. Pero como tú necesitas también horas para ti, para tu trabajo, está bien, correcto, que ocupes muchísimas horas en tu trabajo, pero aparta aunque sea una para colaborar con el proyecto de Yahweh, compartiendo esta información con tus amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas tus redes sociales, en WhatsApp. Si deseas involucrarte activamente con nosotros, contáctanos a nuestro número de WhatsApp, más 58 0424 255 7182.
Comunícate ya y solicita tu Biblia hebrea en español completamente gratis, Kitbet HaKodesh. Y si deseas colaborar con El Israel del Sur, comunícate también o recarga nuestros números de servicio. Será hasta pronto. Shalom Aleichem.